Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que se titula Lluvia de Riesgos. Gracias por asistir. Me voy a presentar. Soy Paola Rodríguez. Trabajo en el equipo de Cloud Security de Mercado Libre como Project Leader. Le dejo a mi compañera que se presente. Mi nombre es Yaminis Rico, soy Project Leader también del equipo de riesgos de seguridad de Mercado Libre. Buenísimo. Gracias, Jan. Acá para hacer un poquito de recap de lo que vamos a hablar en esta charla, vamos a dar algunas definiciones generales de todo lo que es el mundo de riesgos y cuáles son los componentes, ¿no?, que pertenecen a este entorno. Vamos a contarles cuál es el enfoque de análisis que le estamos dando hoy en Mercado Libre, específicamente en el área de seguridad informática. Vamos a hablar de cuáles son esos tipos de riesgos que vamos encontrando, cuáles son las etapas de la gestión de estos riesgos. Después vamos a pasar ya un poco más a lo que son entornos cloud y el modelo de la responsabilidad compartida, que es la que trabajamos con los providers. Vamos a hablar específicamente de los riesgos encontrados en estos entornos cloud y para que sea un poco más práctico, vamos a poner un ejemplo de uno de los riesgos que estamos teniendo hoy en la compañía. Pero bueno, arranquemos con un chiste de los creadores de Veo gente muerta. Vemos que hoy hay riesgos en todos lados, es un término cada vez más frecuente y que en general vivimos nuestra vida preparándonos para asumir distintos tipos de riesgos sin siquiera darnos cuenta la mayoría de las veces. Pero bueno, empecemos por preguntarnos, ¿qué es un riesgo? Para empezar, vemos como en la imagen está representado que es un suceso o hecho inesperado del futuro, que a diferencia de lo que cree la mayoría, puede tener un impacto negativo como positivo. Un ejemplo, por ejemplo, de un riesgo positivo es el riesgo de implementar un nuevo sitio web en donde tengo más de las conexiones que esperaba y ese sitio web puede que se caiga. Es un riesgo muy fácil de mitigar porque con servicios de escalabilidad puedo resolverlo fácilmente, y este riesgo en general es positivo porque siempre que tenga más visualizaciones o más visitas de las que yo esperaba, siempre va a ser algo bueno. Pero en general nos vamos a enfocar en los riesgos negativos. Entonces, además de los riesgos asociados, tienen en general fuentes de riesgos o amenazas que son los que los originan y que finalmente la definición que a mí más me gusta en lo personal es el efecto de la incertidumbre, como está en el centro del gráfico. ¿Alguna vez escucharon la frase nunca sabes cuándo vas a salir a la calle y te va a pisar un camión? Bueno, es así como desde chiquitos nos vamos preparando para evitar la materialización de ese riesgo y tomar ciertas medidas para que cuando salgas a la calle efectivamente no te pise un camión. Así que bueno, vimos que es un riesgo, veamos entonces qué no es un riesgo. Hay tres conceptos que están acá presentes y que frecuentemente los que hacemos riesgos vemos cómo se confunden, que son la preocupación, las amenazas y las vulnerabilidades. Todos a su vez son conceptos muy distintos entre ellos. Empecemos por el primero, que es la preocupación, que es eso que tiene básicamente mi abuela cuando mira mucho el noticiero, es decir, eh, fuera del chiste, digamos, es un sentimiento, es una inquietud, es algo que sentimos las personas y que no siempre tiene un fundamento o tiene argumentos válidos que justifiquen que esa preocupación se transforme en un riesgo. En cambio, el término número dos, que es amenaza, es un contexto puntual, es una persona o es incluso un suceso natural que es capaz de explotar una vulnerabilidad o debilidad específica. Y acá hablamos de cualquier tipo de vulnerabilidades, tanto una vulnerabilidad aplicativa que un hacker puede explotar para generar un ciberataque, como una vulnerabilidad en un edificio, por ejemplo, que no tiene tratamiento antisísmicos en una zona donde hay terremotos. Todas esas cosas, tanto el efecto de la naturaleza como una persona, un contexto puntual que exploten una vulnerabilidad, hacen a lo que es una amenaza. Por último, pero no menos importante, y que lo estuve utilizando recién, el término vulnerabilidad, que lo que implica es una debilidad en sí o es la carencia o ausencia de controles que den lugar a que una amenaza, tanto interna como externa, puedan explotarla, provocando que ese riesgo se materialice o generando un impacto en un activo determinado. Hasta ahí, que no es un riesgo, pero también hay diferentes cosas que componen o que hacen ese riesgo, ¿sí? Hablando un poco de los componentes, veamos detrás del cartel número uno que vamos a encontrar, chan, 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 la probabilidad, que en sí es el grado de certeza que yo tengo de que ocurra ese suceso puntual. Es un dato que se calcula matemáticamente y que se obtiene en base de analizar sucesos del pasado. Por ejemplo,
La probabilidad de recibir un correo de phishing es del 45% en Latinoamérica, según el reporte de ESET del 2021. Esto está medido en base a todos los sucesos que ocurrieron durante el periodo anterior para determinar qué tan factible es que a la gente le llegue le llegue un phishing a su casilla de correo. Sin embargo, en la casilla número 2 vemos que ahí otro de los componentes de riesgo es el impacto. El impacto, en cambio, es la consecuencia de que el riesgo se materialice. Es eso, cuánto a mí me duele o eso que yo quiero evitar. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de phishing que veníamos dando, las consecuencias de caer en un phishing pueden variar un montón, desde el robo de datos, el fraude, una infección por malware, que pueden terminar derivando en tener impactos regulatorios, impactos económicos, operativos, reputacionales o estratégicos, dependiendo si me paro de la postura de una persona o de una empresa. Tomemos lo que es una organización y vamos a tener todos estos tipos de impactos si se materializa ese riesgo puntual. Por último, renglón de abajo, la probabilidad por el impacto nos dan el nivel de riesgo. ¿Pero qué es este nivel de riesgo? Porque estamos hablando de dos números en sí. Veamos cómo el nivel de riesgo existe o se transforma. Hay dos enfoques para medir este nivel de riesgo, como dije recién. Uno de estos enfoques es para su cálculo. Vamos a ir viendo que el enfoque cuantitativo está alimentado de fuentes externas, de hechos del pasado, de mediciones, de reportes, que nos permiten entender efectivamente todas las veces que ese suceso ocurrió. Entonces, vamos a utilizar eso para tener tanto un cálculo para el impacto como para la probabilidad, pero en sí esos van a ser valores numéricos. Entonces, para yo poder traducir ese valor numérico, necesito transformarlo en un lenguaje que cualquiera pueda entender, y que si yo necesito presentar mis niveles de riesgo a un comité o a alguna otra área que no sea puntualmente especialista en lo que es cálculos de riesgo, pueda encontrar una manera de que todos hablemos el mismo lenguaje en común. Para eso usamos el enfoque cualitativo y asignamos ciertos niveles, como por ejemplo alto, medio, bajo o catastrófico para el nivel de riesgo, que van asociados a los valores cuantificables que nosotros medimos en el enfoque cuantitativo. Hasta ahí tenemos qué es un riesgo, qué son los componentes, y antes de pasar a las etapas de gestión, veamos qué tipos de riesgo existen, porque según en la etapa del proceso en donde yo me pare, voy a tener un tipo de riesgo u otro. Existen dos: está el riesgo inherente y el riesgo residual. Para resumirlo un poquitillo, es el riesgo del antes y el riesgo del después de los controles. Es decir, el riesgo inherente es el riesgo previo a saber qué controles o procesos tengo o qué controles o procesos debo desarrollar para protegerme de esas amenazas. Es el riesgo que se encuentra dado por el contexto, por cómo es mi ecosistema que me rodea, tanto interno como externo. En cambio, el riesgo residual es el riesgo inherente menos el efecto de los controles. Es decir, es todo eso que me queda después de la respuesta o la efectividad de mis controles para protegerme. Por eso, por ejemplo, tomándome un ejemplo de riesgos, la posibilidad o el riesgo inherente de tener un ataque de server-side request forgery en un servidor del cloud no va a ser de la misma magnitud si tengo un buen alarmado, sistemas de monitoreo y una eficiente asignación de permisos, por lo cual, si yo cuento con todos esos controles en mi ecosistema y puedo medir cómo ayudan a detectar, a prevenir y a corregir un evento, entonces mi riesgo residual va a ser considerablemente menor a lo que es mi riesgo inherente. Bueno, vimos definiciones generales y algunos conceptos más, como componentes, riesgo inherente, riesgo residual, pero cómo lo gestionamos y para qué sirve y cómo se arma una metodología. Como está resumido ahí en el diagrama, vemos que es un proceso iterativo y colaborativo. Todos los equipos de la compañía y sobre todo nosotros desde ciberseguridad somos parte de él y trabajamos en conjunto, por eso decimos que es cultura de riesgos. Y no está basada, por lo menos la que nosotros utilizamos, en una metodología puntual, sino que es la adaptación de varias metodologías en donde nosotros tomamos todo lo que nos sirvió de determinadas metodologías conocidas como ISO, NIST o Magerit y la adaptamos a lo que mejor nos calce a nosotros. Entonces vayamos por etapas. La primera etapa de la metodología es Categorize, es donde comprendemos
qué activos o procesos van a estar alcanzados por ese riesgo, en donde entendemos los límites y entendemos el alcance, hasta dónde llegamos con la evaluación de ese riesgo puntual. Avanzamos con la etapa de Select, en donde identificamos las amenazas y los controles de seguridad que ya teníamos como input y si tenemos que desarrollar alguno nuevo. En la etapa de Implement aplicamos los controles, medimos su efectividad y entendemos el proceso en una primera etapa. En la etapa de evaluación o de asset, realmente medimos qué tan efectivos son esos controles para poder obtener después el riesgo residual, es decir, el riesgo inherente que calculamos, restarle el efecto de estos controles. En la etapa de Authorize vamos a un poco examinar los controles que tenemos de seguridad y vamos a medirlos contra nuestro apetito de riesgo, en donde el apetito de riesgo es lo que nos va a marcar la vara de qué tanto riesgo me puedo permitir yo como negocio o como empresa para ganar una ventaja competitiva. El riesgo inherente siempre se compara con el apetito de riesgo corporativo para poder decir qué priorizo. Si yo tuviera dos riesgos con dos diferentes categorías y mi apetito es tolerante, voy a elegir el riesgo más alto para priorizar, ya que en determinada medida, si compite con un riesgo bajo, con un riesgo medio, el apetito me va a marcar esta priorización. Entonces, en la etapa de Authorize voy a medir mis riesgos con el apetito de riesgo, voy a establecer esta priorización y por último, una vez definido el curso de acción y el trabajo de los controles y haber priorizado estos riesgos y saber que voy a estar trabajando, voy a monitorear el seguimiento de estos riesgos, de sus planes de acción, de los controles que tienen en curso, con el objetivo de saber si cambian o si estos controles se modifican a lo largo del tiempo, cómo me queda el nivel de riesgo. Pero ahora todo esto que vimos lo vamos a ir acompañando de un ejemplo, tomando el scope del cloud, en donde Pau nos va a estar acompañando un poco. Bueno, una vez que ya vimos la parte más de riesgos en cuanto a seguridad informática, vamos a hablar un poco de lo que son los conceptos del cloud. Dentro de los entornos cloud hay muchas definiciones, hay algunas documentaciones que los nombran como deployment, hay otras que los nombran como entornos. Vamos a dejar la palabra entorno para que sea más sencillo. Podemos distinguir 4 tipos de entornos. La nube pública, como ser, por ejemplo, AWS, GCP, Azure, en general es infraestructura que yo puedo levantar por fuera de lo que es mi entorno local o mi entorno de mi propio data center. Después tenemos la parte de la nube privada, que es eso que acabamos de nombrar, pero el contrario, digamos, es lo que normalmente se ejecuta detrás de un firewall que yo controlo, un entorno local y propio que yo puedo controlar y que mis conexiones salen a través de ese firewall. Después tenemos un enfoque híbrido, que en general es, para dar un ejemplo más sencillo, tengo un grupo de instancias en AWS que ejecutan una aplicación, que están llevando adelante una aplicación, y tengo otro conjunto de instancias que están en GCP soportando la misma carga de trabajo. Entonces yo puedo pasar de un lado al otro de una nube que está totalmente integrada y que soporta la misma carga de trabajo. Y en el caso del multicloud, a comparación del híbrido, lo que podemos tener es, por ejemplo, 2 servicios totalmente distintos, por ejemplo, una Lambda en AWS con un bucket del lado de GCP interactuando entre ellos sin necesidad de soportar la misma carga de trabajo. Del lado del tipo de servicios, lo que tenemos son 3. Lo que son infraestructura como servicio, donde podemos destacar, por ejemplo, una instancia. Nosotros creamos la instancia de manera virtual y el cloud lo que nos provee es toda esa infraestructura base, todas las redes, toda la virtualización para que nosotros simplemente lancemos la instancia y ya tengamos nuestra infraestructura armada dentro de su data center. Después tenemos lo que son plataformas como servicio, en donde nosotros administramos qué aplicaciones corren sobre esa plataforma. Ya nos olvidamos de tener que levantar la instancia, de mantener un sistema operativo, ahora nos centramos en que nuestra aplicación corra de manera correcta dentro de esa virtualización que nos están proponiendo. En este caso, por ejemplo, podría ser una Lambda también en AWS o una function del lado de GCP. Y después tenemos también lo que son software as a service o software como servicio, que es completamente administrado por el proveedor, que puede ser, por ejemplo, una casilla de mail, un servicio de envío de mails.
Entonces nosotros no nos ocupamos ni del hardware, ni del software, ni del mantenimiento, solamente administramos quién puede acceder o no a ese servicio sin necesidad de hacer mantenimiento sobre el mismo. Pasamos a lo que es responsabilidad compartida, porque claramente según el tipo de servicio que nosotros utilicemos vamos a tener más o menos responsabilidad en cuanto a la seguridad de esos servicios. Con respecto al proveedor, es responsable de proteger todo lo que es la infraestructura base que ejecuta todos estos servicios que yo voy a utilizar. Básicamente es el dueño de toda esa capa entera que hace de soporte a estos servicios, ¿no? Y ahí podemos nombrar, como decíamos antes, ¿no? El hardware, el data center, la seguridad física del data center, el software que corren esos servidores, las redes, las instalaciones que ejecutan los servicios del cloud. Y con respecto al usuario, que en este caso seríamos nosotros, la responsabilidad va a depender del tipo de servicio que usemos. Por ejemplo, si yo elijo una instancia, me voy a tener que hacer responsable de instalarle los paquetes del sistema operativo según el sistema operativo que yo elija. Voy a tener que configurar correctamente el acceso, ver si está pública o no está pública la instancia para también protegerla de alguna manera. O si vamos al otro caso, por ejemplo, un S3, ¿sí? Nosotros no sabemos dónde está montado ese S3, qué sistema operativo corre por debajo, cuál es el sistema de virtualización. Simplemente tenemos el S3 en donde nosotros ponemos y sacamos nuestros datos. Y ahí nuestra responsabilidad es evitar malas configuraciones, velamos por los datos que están en ese S3, incluido el cifrado, ¿no? Y el acceso a ese S3. Entonces, la seguridad y la responsabilidad dentro de este ámbito va a depender del tipo de servicio que estemos utilizando y que elijamos, ¿no? para nuestra aplicación o para nuestra infraestructura. Y para hablar un poco de riesgos, acá hay un montón de documentación. Hay documentación que habla de amenazas, hay otras que habla de riesgos, los pone en diferentes niveles. Nosotros con Yani, para esta charla en particular, para que sea más simple y poder hablar de grandes dominios, lo dividimos en 5 para que sea más sencillo y para simplificar. El primero, en cuanto a identidades y accesos, es la principal barrera, digamos, qué usuarios acceden a mis datos, cuáles son sus permisos, cómo evitamos escalamiento de privilegios. Hay personas que se van de la compañía, bueno, tenemos un proceso para eliminar los usuarios de esas personas, cómo hacemos para rotar las keys de usuarios aplicativos que quedan obsoletas y cosas por el estilo, ¿no? Pues, como segunda etapa, vamos a ver un track de infraestructura y redes. ¿Por qué? Porque está ligado a lo que es misconfiguration, son malas configuraciones que hacen que nuestro servicio, que inicialmente podríamos considerar seguro por el tipo de configuración que tienen, de repente tienen una brecha que nosotros los dejamos ahí por equivocación. Entonces, por ejemplo, las vulnerabilidades del sistema operativo son nuestra responsabilidad de parchearlos o los riesgos relacionados, por ejemplo, a buckets públicos o cómo hacemos para que ciertas personas de la organización accedan a ese bucket y no toda la compañía, ¿no? Ni siquiera necesariamente estando pública. Incluso, relacionados con la red, hagamos de cuenta que tenemos un atacante que logró acceder a la red. Lo primero que va a hacer es tratar de moverse de manera lateral. Entonces, para ver hasta dónde llega y qué más se puede llevar en el camino. Entonces, la verdad que estar expuestos a ese movimiento lateral, porque vamos a tener tráfico lateral por default, ¿no? De nuestras aplicaciones que se comunican entre sí, pero ¿cómo hacemos para evitar que un atacante no pueda hacer movimiento lateral y nos exponga a un riesgo mucho mayor? Pasando a la tercera fase, que es exposición de infraestructura, ahí se complica un poco más cuando pasamos de tener un data center local en donde nosotros ponemos el firewall adelante y podemos manejar todas esas conexiones, ¿no? Que salen y entran de nuestro data center y de nuestra infraestructura a un entorno en donde el perímetro ya medio no existe o está delimitado, pero con una fina línea. E incluso, si digo, bueno, agarro todas estas instancias y ahora las identifico como propias, siempre va a haber un servicio nuevo del provider en donde tenga su propia forma de exposición.
Entonces ahí tenemos un riesgo de exposición de infraestructura que por una mala configuración ya puede ser catastrófico. Con respecto a los datos, es muy importante identificar cuáles son las fuentes de datos porque justamente cada servicio tiene su forma de configurarse para justamente no estar expuestos a poner esas, esos servicios y que nuestros datos no estén en peligro. Eh, todos estos riesgos relacionados, todos estos grandes dominios, al final del día lo que hacen es afectar a nuestra visibilidad. O sea, nuestro principal riesgo relacionado acá a todos estos dominios es perder la visibilidad. Tanto la visibilidad en usuarios que acceden, la visibilidad de dónde están mis datos de manera estática, dónde están en tránsito, cómo los protejo. Todos atentan contra la visibilidad, que es lo que al final del día tenemos que proteger. Y ahora, hay un montón de definiciones, riesgos, metodologías de gestión. Vamos a reemplazarlo con un ejemplo. Y trajimos un ejemplo que es parte de una charla también de la ECO, que se llama Denis. Denis es un sistema que hicimos in-house basado en eventos, que lo que hace es, tiene dos formas de funcionar. La primera es el post-deploy, que quiere decir es que una vez que yo ya tengo deployado cierta infra, escanea todo el tiempo y analiza esos eventos que van llegando para detectar si hay alguna infraestructura que ahora está pública, si hay algún security groups que nos pone en peligro, si alguien hizo una mala configuración de algún servicio y hace un rollback, toma acciones sobre esa infraestructura. Y la otra forma de funcionar es a través de reglas de checkoff en un sistema que también tenemos nosotros interno, que se llama Cloud Controller, en donde la gente, los usuarios internos pueden ingresar, armar su infraestructura como código y a partir de ahí deployar. Una vez que yo tengo armado mi Terraform, todo muy lindo, lo que hace Denis es agarrar y escanear todo con las reglas de checkoff, pasa todo el Terraform por las reglas de checkoff y nos dice, ¿podés deployar o no? Y nos dice por qué y cuál es el riesgo relacionado. Bien, veamos el riesgo que vamos a tomar como ejemplo, en donde al inicio del año, cuando nos juntamos a trabajar todos los equipos de seguridad e identificar los riesgos del periodo, más allá del seguimiento trimestral que le damos y de las presentaciones, trabajamos puntualmente en los riesgos del entorno cloud. Entonces, basándonos en esto, para esta charla vamos a tomar el siguiente ejemplo, que es el riesgo de falta de control en la creación de infraestructura que se despliega en el cloud. ¿Por qué consideramos este riesgo puntualmente? ¿Por qué creemos que es importante? Porque puede derivar en ataques grosos como ataques de intrusión, infección por malware, de la infraestructura, fuga o secuestro o destrucción de la información, que hoy son grandes riesgos que están muy presentes en el mercado, súper latentes. ¿Y cómo puede llegar a pasar todas esas cosas? Bueno, a través de librerías vulnerables, puertos 22 abiertos, falta de control de acceso y malas configuraciones en general que van a dar lugar a este tipo de ataques. A partir de ahí, comenzamos con la comprensión del entorno en la etapa 1 de la gestión de riesgos, que es de categorización. Entender dónde aplica este riesgo es en toda la infra cloud, en este caso, como el 90% de nuestra infra está en AWS, nuestro scope es AWS. Y ahí es donde termina nuestra etapa 1, entendimos cuál es el contexto, cuáles son los controles que tenemos al momento y vamos a identificar las amenazas, como vimos anteriormente. Tomo el deploy sin control de la infra, en este caso, por ejemplo, podía dar a la creación de instancias en subnet públicas o la creación de un servicio mal configurado que apunte a una misconfiguration a una exposición pública de la infra que debería ser privada. Una vez identificados todas estas amenazas, vamos a la identificación de controles en donde, además de los controles que ya teníamos implementados, entra en juego Denis, que fue lo que les contó Pau recién, que está pensado puntualmente para mitigar este riesgo. ¿Sí? Es un sistema desarrollado por nosotros que en base a regla de checkoff impide el deploy de la infra fuera de estándar y además cuenta con un módulo de análisis de eventos en tiempo real que permite tomar acciones sobre toda la infra desplegada. Ahora, en la tercera parte, para poder determinar el riesgo inherente,
tenemos que tener en cuenta que la situación antes de Denis, es decir, antes de que existiera el control, cuál era mi riesgo. Y voy a terminar llegando a que con los inputs que yo tenía, tanto de fuentes externas como de fuentes internas, de materialización de eventos o de sucesos, voy a tener una probabilidad posible y un impacto moderado que me van a terminar dando un nivel de riesgo inherente medio. Buenísimo. Y ahí para hacer un doble clic sobre lo que ya hablamos antes sobre Denis, tiene como dos formas de funcionar. La parte que es event-based, ¿no? Que analiza los eventos que van llegando de los cambios de configuración y toma acciones sobre esa infra recién desplegada. Y la otra parte que es, bueno, tengo el Terraform, paso por las reglas de checkoff y me dice, bueno, puedes desplegar o no puedes desplegar tu infraestructura. Y ahí vemos que son dos tipos de controles, ¿no? Uno detectivo correctivo, en el caso de, bueno, detecto cuál es el cambio que está mal hecho o que nos lleva a una misconfiguration y lo corrijo, y el otro es preventivo porque es predespliegue. Bien. En la etapa de ACES o de evaluación vamos a evaluar un poco cómo es la efectividad de este control, lo vamos a ir llevando de la mano de Denis y sabemos que la efectividad nos va a servir para tener el riesgo residual, restárselo al inherente y obtener el residual, y veamos un poco qué variables se ponderan en un control para luego medir su efectividad. La primera variable que vamos a tomar es la modalidad, es decir, cómo se realiza. En el caso de Denis es automático, pero podría llegar a ser semiautomático o manual, eso depende de cómo se hace. Después está el tipo, qué tipo de control es decir, cómo es su naturaleza, qué es lo que hace. En el caso de Denis, como explicó Pau, es detectivo correctivo para un scope y preventivo para otro, es decir, que reduce en parte el impacto y en otra parte reduce la probabilidad. Los tipos de controles son detectivo, que identifican eventos, detectivo correctivo, además de que los identifican, realizan acciones de remediación. Correctivo es directamente realizo una acción de remediación y preventivo es participo en el antes, es decir, antes de que algo suceda, alerto o monitoreo y reviso si algo está pasando, pero no corrijo o no tomo acción. Como siguiente variable voy a ver la cobertura, es decir, el alcance que estoy tomando. Por ejemplo, en el caso de Denis es AWS, la cobertura del cloud que nosotros tenemos. Después podemos ver la frecuencia, es decir, qué tan seguido se aplica el control, y ahí también hay un montón de variables, si es por un setup de tiempo trimestral, anual, mensual. En el caso de Denis es en línea, es decir, no hay un setup de tiempo específico o un trigger puntual, sino que Denis siempre está ahí buscando este tipo de irregularidades, tanto para corregirlas como para prevenirlas. Por el otro lado, también tenemos la variable de implementación, que es una de las que en general cuesta más entender, que es el momento desde que se identifica el control hasta que está en su máximo esplendor, el estado en el que se encuentra. Un control sin implementar significa que no se lleva a cabo el control, simplemente está pensado. Un control en estado realizado significa que existe, pero aún no se gestiona, no hay un proceso, no está formalizado. Gestionado significa que la medida de seguridad se realiza de un modo totalmente informal, no hay procedimientos, solamente la gente sabe cómo realizarlo y la responsabilidad es de cada uno de los individuos. Definidos cuando el control ya se aplica conforme a un procedimiento que en general suele estar documentado, pero no ha sido aprobado o está en su estadio final. Medidos cuando el control se lleva a cabo de acuerdo a un procedimiento aprobado, formalizado y que cuenta con métricas o indicadores. Optimizados cuando el control está en su máximo esplendor. Por último, última variable de los controles, si es medible o no, es decir, si yo puedo obtener un indicador que me diga qué tan bueno o qué tan bien está funcionando este control. De esta manera, teniendo en cuenta toda la... hablando de Denis, Denis es medible, y hablando de Denis, en la implementación está en un estadio de medido, y teniendo en cuenta todas estas variables que dije recién, se ponderan para obtener la efectividad del control. Esa efectividad del control cualitativamente va desde baja hasta altamente efectivo. En el caso de Denis, puntualmente es robusto para lo que es el impacto y altamente efectivo para lo que es la probabilidad. Como vimos, los controles reducen por un lado la probabilidad e el impacto. Denis tiene esta cuestión de condimento puntual que reduce los dos y por eso tiene dos niveles puntuales.
Y avancemos un poco. La etapa siguiente que nos queda es la de autorización. En esta etapa de la metodología, que es casi la anteúltima, se determina, como dijimos, la probabilidad y el impacto residual con los cuales vamos a tener el riesgo residual. ¿Cómo vamos a hacer esto? Restando el riesgo inherente que vimos al principio, la efectividad de estos controles o la efectividad de DENIS, que dijimos que en el caso anterior era robusta y altamente eficiente. Vamos a comparar, como hicimos antes, con el apetito de riesgo, para ver si priorizamos o no. Y luego de si este riesgo, por ejemplo, compitiera con otros, si se decidiera avanzar con otro riesgo como parte de negocio, es sí importante saber que hay que hacer visibilizar los riesgos, hay que los riesgos existen y que tienen sus consecuencias. De ahí nace lo que nosotros desde las personas que hacemos riesgos llamamos documento de aceptación de riesgo. Es un documento formal que le damos a entender a los equipos de negocio o a los owners o a los responsables de este riesgo, la aceptación de que en un periodo de tiempo ese riesgo puede coexistir hasta que sea trabajado por temas de priorización, por temas de apetito. Y esto es importante porque nosotros desde ciberseguridad muchas veces nos consideran un factor bloqueante o restrictivo, pero lejos de ser eso, nuestro rol es tratar de hacer visibles estos riesgos, trabajarlos con el resto de la organización para lograr alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos y en el cumplimiento de nuestros objetivos. Es hacer ver que ese riesgo existe. Por último, pero no menos importante, y lo que hace al proceso iterativo, es que los riesgos mutan, los controles avanzan, las amenazas cambian o se generan nuevas, y por eso siempre tenemos que monitorear, estableciendo periodos de tiempo y actualizaciones para que estos riesgos siempre estén actualizados, los controles tengan su último estadio y sepamos que también estamos parados, que también está nuestro medidor de riesgos parados. Como dijimos al principio de esta charla, es iterativo y la idea es que nos ayude a poder tomar mejores decisiones para nuestro negocio y estratégicamente. Bien. A modo de resumen, toda esta metodología de riesgos y el pasito a pasito que fuimos viendo con Denis, les vamos a mostrar cómo quedaría englobado este riesgo de falta de control en la creación de infra del cloud. Vimos que inicialmente el impacto y la probabilidad son moderado y posible respectivamente por el entorno y el contexto y los eventos del pasado que nos acompañan. Por otro lado están las consecuencias, es decir, si el riesgo se materializara, ¿qué impacto puede tener? Como vimos, son económicos, multas, juicios, pérdidas en ventas, impactos en obligaciones, si por la materialización en el incumplimiento rompo alguna norma, sobre todo alguna de las estrictas, como LGPD o GDPR por protección de datos personales, el impacto sobre la información estratégica que se fue y yo sin querer dé una ventaja competitiva a alguien, el impacto reputacional, cuánto me pesa a mí la pérdida de confianza de mis clientes, de mis reguladores, de mis proveedores por la materialización de un riesgo, que generalmente se ve traducido en pérdidas en acciones, en operación, en clientes. Y todas estas cosas dan lugar al riesgo inherente medio que al ser tratado con un control como Denis, robusto y altamente eficiente, da lugar a tener un riesgo residual bajo, ya que su efectividad es tan grande sobre los indicadores y además permite tener indicadores a futuro de cuántas irregularidades va a cambiar la plataforma y poder compararlo con los incidentes que yo tenga en un futuro y determinar así también mejoras para Denis, tener un embudo que si antes tenía X cantidad de casos y ahora estos casos pasan menos, ¿cómo puedo potenciar a Denis con estos KRIs? Así voy a saber también con certeza cuántas malas configuraciones me evité por haber metido Denis en el medio. Hasta ahí, eso es todo lo que teníamos para contarles. La verdad que esperamos no haberlos aburrido, que les sea útil esta charla, que se lleven toda esta información y que les sirva para sus empresas, para sus emprendimientos, para su educación en general. Muchas gracias por escucharnos y hasta acá es todo. Saludos. Muchas gracias. Chau, chau.